Un último destello antes del adiós. Imagina que el cerebro, en sus últimos segundos de vida, no se apaga de inmediato, sino que, por el contrario, experimenta un estallido de actividad intensa. Como si, justo antes del final, se encendiera por completo en una última chispa de conciencia. Esto ha intrigado a científicos y médicos, quienes han encontrado evidencia de un fenómeno sorprendente, un pico de actividad cerebral justo antes del cese total de funciones. ¿Podría este último destello explicar las experiencias cercanas a la muerte, los recuerdos que pasan como una película o la sensación de ir hacia la luz? Veamos lo que la ciencia nos dice. Vean lo que ocurre en el cerebro antes de la muerte. La muerte no es un instante, sino un proceso. Cuando el corazón deja de latir y el oxígeno deja de llegar al cerebro, las neuronas empiezan a morir progresivamente. Sin embargo, en estudios recientes se ha descubierto que, en lugar de apagarse de golpe, algunas áreas del cerebro se activan intensamente en los últimos momentos. Microscopio estudios en humanos y animales han revelado que, visto grueso negro, hay un incremento repentino de actividad en ciertas zonas del cerebro, en especial en la corteza prefrontal, el hipocampo y la amígdala. Visto grueso negro se ha registrado un aumento de ondas cerebrales de alta frecuencia, como las gamma, que están relacionadas con la conciencia, la memoria y la percepción. Visto grueso negro, la falta de oxígeno puede desencadenar la liberación de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, provocando sensaciones de paz, felicidad o incluso visiones. Chincheta dato clave. En 2022, un equipo de investigadores analizó la actividad cerebral de un paciente moribundo y descubrió que su cerebro mostró un aumento repentino de ondas gamma, similares a las que se producen cuando recordamos algo importante o soñamos. Bombilla, ¿cómo se explica este pico de actividad? Los científicos han propuesto varias explicaciones para este fenómeno. Rombo azul pequeño. El cerebro lucha por sobrevivir. Ante la falta de oxígeno, el cerebro trata de reactivar funciones clave, como la conciencia y la memoria, generando un último esfuerzo antes de apagarse. Rombo azul pequeño. Liberación de neurotransmisores. La serotonina y la dopamina, asociadas con el placer y la calma, pueden hacer que la persona experimente una sensación de bienestar, incluso en momentos críticos. Rombo azul pequeño. El efecto del hipocampo. Esta parte del cerebro, relacionada con la memoria, podría activarse repentinamente, provocando la sensación de ver la vida en flashbacks. Rombo azul pequeño. Ondas gamma y conciencia expandida. Algunos investigadores sugieren que el aumento de estas ondas cerebrales podría ser una respuesta natural del cerebro al proceso de morir, permitiendo una última experiencia de conciencia antes del cese total. Vía Láctea. Relación con las experiencias cercanas a la muerte, ECM. Muchas personas que han estado clínicamente muertas por unos minutos y han sido reanimadas han descrito sensaciones muy similares, como destellos: ver una luz brillante o un túnel. Destellos: sentir una paz profunda y desapego del cuerpo. Destellos: ver recuerdos de la vida en cuestión de segundos. Destellos: sentir la presencia de seres queridos o una conciencia superior. Los científicos creen que este pico de actividad cerebral podría ser la base biológica de estas experiencias, aunque la interpretación espiritual sigue abierta al debate. Microscopio, ¿qué nos dice la ciencia sobre la muerte y la conciencia? El descubrimiento de este despertar final plantea preguntas profundas. Exploding Head, ¿es posible que la conciencia continúe por unos segundos después de la muerte física? ¿Podría la actividad neuronal final darnos la sensación de trascendencia? Lupa hacia la izquierda, ¿qué más podríamos descubrir sobre la mente en los últimos instantes de vida? Si bien aún hay mucho por investigar, lo que está claro es que el cerebro sigue siendo un misterio, incluso en la muerte. El descubrimiento de un pico de actividad cerebral antes de morir nos invita a cuestionarnos sobre la conciencia, la muerte y lo que hay más allá. Si el cerebro tiene un último destello antes de apagarse, ¿qué significa realmente el final de la vida? Este conocimiento no solo ayuda a entender mejor la muerte, sino que también puede cambiar nuestra percepción sobre ella. Quizás no sea un apagón instantáneo, sino una transición llena de actividad y significado. Lupa hacia la derecha, ¿qué opinas? ¿Podría este fenómeno explicar las experiencias cercanas a la muerte o hay algo más allá de la ciencia? Déjamelo en los comentarios. Estrella brillante, bocadillo de cómic de pensamiento.
Cuando las neuronas pierden su ritmo, ¿qué nos dice esto sobre el adiós final? El cerebro, una orquesta que pierde su director. Imagina que el cerebro es como una gran orquesta. Cada grupo de neuronas toca una melodía diferente pero sincronizada, permitiendo que podamos pensar, movernos, sentir y recordar. Sin embargo, cuando el cuerpo se acerca a la muerte, esta orquesta comienza a desafinar. La armonía que antes existía entre las neuronas se pierde y la comunicación se vuelve caótica. Este fenómeno se llama desincronización neuronal, y es una de las claves para entender qué sucede en el cerebro en los momentos finales de la vida. ¿Qué es la desincronización neuronal? Para que el cerebro funcione bien, las neuronas deben trabajar juntas en patrones organizados de actividad eléctrica y química. Esto permite que podamos responder rápidamente a nuestro entorno, recordar experiencias y tomar decisiones. Pero cuando el cuerpo empieza a fallar, ya sea por enfermedad, trauma o envejecimiento, las neuronas pierden su capacidad de coordinarse. En los últimos momentos de vida, este desorden se hace evidente. Visto blanco grueso, las señales neuronales se debilitan y se hacen erráticas. Visto blanco grueso, las conexiones entre neuronas empiezan a fallar. Visto blanco grueso, el cerebro deja de enviar mensajes coherentes al cuerpo. En términos simples, la mente se apaga porque las neuronas ya no pueden hablar entre ellas con claridad. ¿Cómo se ve esto en el cerebro moribundo? Gracias a estudios con electroencefalogramas, EEG, y resonancia magnética funcional, fMRI, los científicos han descubierto que en los últimos minutos de vida, rombo azul pequeño, las ondas cerebrales se vuelven desorganizadas. Las ondas alfa y beta, que están activas cuando estamos despiertos y alertas, comienzan a debilitarse. Rombo azul pequeño, aparecen impulsos eléctricos erráticos. En algunos casos, se ha visto un breve resplandor de actividad antes del apagón final. Rombo azul pequeño, la conexión entre diferentes regiones del cerebro se debilita. Regiones que normalmente trabajan juntas dejan de coordinarse. Este proceso no es inmediato, puede durar desde unos segundos hasta minutos, dependiendo de la causa de la muerte. ¿Por qué ocurre esta pérdida de sincronización? Hay varias razones por las que el cerebro se desorganiza en los momentos finales. Tecla del 1, falta de oxígeno. Sin oxígeno suficiente, las neuronas no pueden generar energía y empiezan a fallar. Tecla del 2, liberación de sustancias químicas. El cerebro libera grandes cantidades de neurotransmisores, lo que puede causar una especie de sobrecarga antes de apagarse. Tecla del 3, fallo del sistema de comunicación neuronal. Sin un flujo estable de información, las neuronas dejan de coordinarse, como si los músicos de la orquesta tocaran sin seguir la partitura. ¿Tiene esto alguna relación con experiencias cercanas a la muerte? Algunas investigaciones sugieren que esta actividad desordenada podría estar relacionada con las experiencias cercanas a la muerte, ECM, como la sensación de ver un túnel de luz o sentir que uno sale de su cuerpo. Esto se debe a que cuando el cerebro se está apagando, algunas regiones pueden activarse de forma descontrolada, generando alucinaciones o sensaciones intensas. Saber que el cerebro pierde su sincronización en los últimos momentos de vida nos ayuda a entender que la muerte no es un evento repentino, sino un proceso. Esta información también abre la puerta a estudios sobre cómo aliviar el sufrimiento en la etapa final y mejorar la forma en que acompañamos a quienes están en sus últimos momentos. Rombo azul pequeño, ¿podría la música o la meditación ayudar a sincronizar el cerebro en el proceso de morir? Rombo azul pequeño, ¿es posible que la mente se prepare para la muerte a través de la espiritualidad? La ciencia sigue explorando estas preguntas, pero lo que está claro es que la muerte es más un apagón progresivo que un simple desenchufar el cerebro. ¿Podrían las visiones del túnel y la luz ser el resultado de un cerebro en crisis? Imagina que de repente todo a tu alrededor desaparece. Sientes una paz inmensa. Tu vida pasa ante tus ojos en cuestión de segundos y ves un túnel de luz que parece invitarte a seguir adelante. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, vuelves a la realidad. Esta es una de las experiencias más reportadas por personas que han estado al borde de la muerte, pero, ¿qué nos dice la ciencia sobre esto? ¿Es una señal de que existe algo más allá de la vida o simplemente una respuesta del cerebro en crisis?
En este artículo exploraremos qué ocurre en el cerebro durante una experiencia cercana a la muerte, ECM, y qué explicaciones científicas han surgido para entender este misterioso fenómeno. ¿Qué es una experiencia cercana a la muerte, ECM? Las experiencias cercanas a la muerte son episodios intensos y vívidos que algunas personas han experimentado cuando su vida estuvo en peligro, ya sea por un paro cardíaco, un accidente grave o una cirugía de alto riesgo. Aunque cada experiencia es única, muchos describen sensaciones similares. Rombo azul pequeño, sentirse flotando fuera del cuerpo, experiencia extracorporal. Rombo azul pequeño, ver un túnel con una luz brillante al final. Rombo azul pequeño, sentir una paz profunda y ausencia de dolor. Rombo azul pequeño, ver a seres queridos o entidades espirituales. Rombo azul pequeño, un repaso rápido de toda su vida, como una película en segundos. Rombo azul pequeño, regresar al cuerpo abruptamente, a menudo con sensación de decepción o alivio. Pero, ¿qué provoca estos fenómenos? El cerebro en crisis, la teoría neurocientífica. Desde la neurociencia, las ECM pueden explicarse como el resultado de procesos cerebrales específicos que ocurren cuando el cuerpo entra en estado crítico. Cuando el cerebro se enfrenta a una situación extrema, reacciona liberando una serie de químicos y activando ciertas áreas, lo que puede generar estas experiencias. La falta de oxígeno, hipoxia y anoxia cerebral. Cuando el cerebro deja de recibir suficiente oxígeno, como en un paro cardíaco, entra en un estado de supervivencia extrema. Estudios han demostrado que la hipoxia puede causar alucinaciones, luces brillantes y la sensación de separación del cuerpo. Rombo azul pequeño, ejemplo. Los pilotos de combate, cuando sufren una disminución repentina de oxígeno, han reportado ver túneles de luz y tener sensaciones similares a las ECM. La liberación masiva de neurotransmisores, serotonina, dopamina y endorfinas. Cuando el cuerpo está en peligro, el cerebro libera sustancias químicas que pueden explicar los efectos placenteros de una ECM. Rombo azul pequeño, serotonina y dopamina, provocan sensaciones de paz y euforia, lo que podría explicar por qué muchas personas sienten calma en medio de una crisis. Rombo azul pequeño, endorfinas, actúan como analgésicos naturales, bloqueando el dolor y generando bienestar. Rombo azul pequeño, DMT, dimetiltriptamina, una sustancia que puede ser producida en el cerebro en momentos extremos y que está relacionada con visiones y experiencias espirituales intensas. Actividad cerebral en la corteza visual, ¿por qué vemos un túnel de luz? La visión de un túnel de luz puede explicarse por la forma en que el cerebro responde a la pérdida de oxígeno. Investigaciones han mostrado que, cuando el flujo sanguíneo disminuye, las células en la parte exterior del campo visual se apagan primero, dejando solo la percepción central, lo que da la impresión de un túnel de luz. Rombo azul pequeño, ejemplo. En experimentos con pacientes bajo anestesia profunda, se ha observado que algunos ven túneles o luces debido a la estimulación de la corteza visual. El repaso de la vida, actividad en el lóbulo temporal. El lóbulo temporal del cerebro, encargado de procesar recuerdos y emociones, se activa intensamente en situaciones de crisis. Esto podría explicar por qué muchas personas sienten que su vida entera pasa ante sus ojos en cuestión de segundos. Rombo azul pequeño, ejemplo. La estimulación de esta área en pacientes con epilepsia ha generado experiencias similares a las ECM, como revivir recuerdos o sentir presencias espirituales. Experiencia fuera del cuerpo, el truco del cerebro. Las experiencias de salir del cuerpo pueden estar relacionadas con la activación de la corteza parietal y el giro angular, regiones encargadas de la percepción del propio cuerpo en el espacio. Rombo azul pequeño, ejemplo. Experimentos con estimulación eléctrica han inducido la sensación de flotar fuera del cuerpo en voluntario sin estar en peligro de muerte. ¿Las ECM prueban la existencia de una vida después de la muerte? Aquí es donde la ciencia y la espiritualidad se cruzan. Si bien la neurociencia puede explicar muchos aspectos de las ECM, aún hay elementos que siguen siendo un misterio. Rombo azul pequeño, casos de personas que han reportado detalles exactos de su entorno mientras estaban inconscientes. Rombo azul pequeño, experiencias en personas que han estado clínicamente muertas por minutos y han regresado con recuerdos detallados. Rombo azul pequeño, testimonios de ciegos que han visto imágenes durante una ECM.
Algunos científicos sugieren que estos relatos pueden deberse a construcciones cerebrales que ocurren cuando el cerebro regresa a la actividad. Sin embargo, otros investigadores creen que podría haber algo más allá de lo que la ciencia puede medir hasta ahora. El enigma de la conciencia residual tras el cese vital. Gran bocadillo de cómic de pensamiento, ¿puede la conciencia persistir cuando el cuerpo se apaga? Imagina que el corazón deja de latir y los signos vitales desaparecen, pero, ¿qué pasa con la mente? ¿Puede la conciencia seguir activa, aunque el cuerpo haya dejado de funcionar? Este es uno de los mayores misterios de la neurociencia y ha despertado tanto la curiosidad científica como la espiritualidad humana. Lupa hacia la izquierda, ¿cuándo se considera que alguien ha muerto? La muerte no ocurre en un solo instante, sino en etapas. Existen dos criterios principales para declararla. Muerte clínica, ocurre cuando el corazón deja de latir y la respiración se detiene. Sin embargo, en esta fase, algunos órganos todavía pueden estar funcionales por unos minutos. Muerte cerebral, se da cuando el cerebro deja de mostrar actividad eléctrica de forma irreversible. Sin actividad cerebral, no hay posibilidad de recuperar la conciencia ni las funciones del cuerpo. Sin embargo, algunos estudios sugieren que ciertas regiones del cerebro pueden seguir funcionando incluso después de que se declare la muerte clínica. Y aquí es donde el misterio comienza. Microscopio evidencia científica, ¿la mente sigue después de la muerte? Varios estudios han revelado que la actividad cerebral puede continuar incluso minutos después de que el corazón deja de latir. Estudios con EEG, electroencefalogramas, han detectado ondas cerebrales en personas que fueron declaradas clínicamente muertas por unos minutos. Un estudio de la Universidad de Michigan, 2013, encontró que, en ratas moribundas, había un pico de actividad cerebral intensa justo después de la muerte clínica. Esto podría explicar por qué muchas personas que han estado al borde de la muerte recuerdan haber visto una luz, túneles o incluso experiencias fuera del cuerpo. Un estudio de la Universidad de Nueva York, 2017, descubrió que algunas personas que fueron reanimadas tras un paro cardíaco podían recordar detalles de lo que ocurrió a su alrededor mientras estaban muertas. Estos hallazgos han llevado a los científicos a preguntarse, ¿es posible que la conciencia continúe por unos minutos después de la muerte? Bran, ¿qué áreas del cerebro pueden estar activas tras la muerte? Aunque aún no hay respuestas definitivas, se cree que ciertas partes del cerebro pueden mantenerse activas durante un corto periodo de tiempo. Corteza cerebral, es la región responsable del pensamiento y la conciencia. Algunos estudios sugieren que su actividad disminuye gradualmente y no de inmediato. Tálamo, actúa como un centro de comunicación en el cerebro y puede ser clave en la experiencia de conciencia residual. Sistema límbico, relacionado con las emociones y la memoria. Su activación podría explicar por qué algunas personas ven recuerdos o sienten paz en experiencias cercanas a la muerte. Lupa hacia la derecha, ¿es posible que la conciencia sea independiente del cerebro? Algunos neurocientíficos y físicos han propuesto la idea de que la conciencia podría ser un proceso cuántico o una propiedad del universo que no desaparece con la muerte del cuerpo. Esta idea, aunque aún no comprobada, ha sido explorada en teorías como la teoría de la conciencia cuántica. Penrose y Amerov sugiere que la conciencia podría ser un fenómeno cuántico almacenado en el universo. El principio de la conservación de la información. Física cuántica propone que la información en el cerebro no se pierde completamente, sino que podría seguir existiendo en otra forma. Exploding Head. Entonces, ¿qué sucede con la conciencia después de la muerte? La ciencia aún no tiene una respuesta definitiva, pero lo que sí sabemos es que, visto grueso negro, el cerebro no se apaga de inmediato, algunas áreas pueden seguir activas tras la muerte clínica. Visto grueso negro, algunas personas que han sido reanimadas recuerdan experiencias que ocurrieron cuando supuestamente ya no estaban conscientes. Visto grueso negro, la posibilidad de que la conciencia sea algo más que una función cerebral sigue abierta al debate. El enigma de la conciencia después de la muerte sigue siendo un misterio fascinante. La ciencia avanza, pero aún no tiene todas las respuestas. Tal vez, en el futuro, descubramos si la mente realmente puede trascender la muerte o si simplemente es el último destello de actividad cerebral antes de apagarse para siempre. Destellos, ¿qué crees tú? ¿La conciencia termina con la muerte o puede persistir de alguna manera?
La falta de oxígeno, el desencadenante de visiones místicas en el último suspiro. Imagina que estás en una montaña muy alta, donde el aire es tan delgado que cuesta respirar. Tu visión se vuelve borrosa, sientes mareo y una sensación extraña de desconexión con el mundo. Ahora, imagina esto en los últimos momentos de vida, cuando el cerebro deja de recibir oxígeno. ¿Podría este fenómeno ser la clave detrás de las experiencias cercanas a la muerte? ¿Qué es la hipoxia y cómo afecta al cerebro? La hipoxia es la falta de oxígeno en el cerebro. Para que nuestro cerebro funcione correctamente, necesita una cantidad constante de oxígeno transportado por la sangre. Sin oxígeno, las neuronas comienzan a fallar en cuestión de segundos y, si la falta de oxígeno continúa, pueden morir en pocos minutos. Cuando el oxígeno se reduce, el cerebro entra en un estado de emergencia. Se activan mecanismos de defensa para tratar de sobrevivir. Rombo azul pequeño aumento de neurotransmisores. El cerebro libera grandes cantidades de químicos como la dopamina y serotonina, lo que puede generar sensaciones de paz, euforia o incluso visiones. Rombo azul pequeño alteraciones en la percepción. Algunas personas pueden experimentar luces brillantes, túneles o sensaciones de separación del cuerpo. Rombo azul pequeño desconexión de la realidad. El cerebro prioriza funciones esenciales y reduce la conciencia del entorno, lo que puede dar la sensación de viajar a otro plano o ver seres espirituales. Hipoxia y experiencias cercanas a la muerte, ciencia o misticismo. Muchas personas que han estado cerca de la muerte reportan haber visto una luz al final del túnel, sentir presencias espirituales o revivir recuerdos importantes. La hipoxia podría ser la explicación científica detrás de estos relatos. Estudios han demostrado que cuando el cerebro sufre falta de oxígeno, visto blanco grueso, el campo visual se estrecha, lo que puede explicar la sensación de ver un túnel con luz al final. Visto blanco grueso, la activación del lóbulo temporal está relacionada con la sensación de salir del cuerpo. Visto blanco grueso, los circuitos de la memoria se activan, lo que puede explicar por qué algunas personas reviven momentos importantes de su vida. ¿Es posible revertir la hipoxia cerebral? En situaciones donde la falta de oxígeno es leve, el cerebro puede recuperarse. Sin embargo, si la hipoxia es prolongada, las neuronas mueren y pueden causar daños irreversibles. Esto es lo que ocurre en casos de paro cardíaco o accidentes cerebrovasculares, donde el flujo sanguíneo al cerebro se detiene. Un viaje entre la ciencia y lo desconocido. La hipoxia nos muestra cómo el cerebro es capaz de generar experiencias extraordinarias en los momentos finales. Si bien la ciencia explica estos fenómenos con procesos neurológicos, muchas personas siguen viéndolos como señales de algo más grande, un posible contacto con lo divino o el inicio de un viaje hacia otra existencia. Entonces, ¿son simplemente efectos de la hipoxia o un vistazo a lo que hay más allá de la vida? Esa es una pregunta que cada persona responderá desde su propia perspectiva. ¿El derrame de neurotransmisores, la clave de experiencias espirituales? Rombo azul pequeño enganche. ¿Qué papel juegan químicos como la serotonina y la dopamina en las visiones del más allá? Cuando una persona se encuentra en un momento crítico de vida o muerte, el cerebro atraviesa un evento extraordinario, un derrame masivo de neurotransmisores. Esto puede generar sensaciones místicas, visiones de luces, encuentros con seres espirituales y una sensación de paz profunda. Pero, ¿qué está pasando realmente en el cerebro? ¿Es una puerta hacia otra dimensión o simplemente una reacción química? Chincheta, ¿qué son los neurotransmisores y por qué son importantes en la muerte? Los neurotransmisores son sustancias químicas que permiten que las neuronas se comuniquen entre sí. Son como los mensajeros que regulan nuestras emociones, percepciones y pensamientos. En situaciones normales, el cerebro los libera en pequeñas cantidades para mantener el equilibrio. Pero cuando el cuerpo está en peligro extremo, como en un accidente grave o una experiencia cercana a la muerte, ECM, el cerebro libera una enorme cantidad de estos químicos. Este derrame puede producir efectos sensoriales y emocionales muy intensos, similares a los descritos en experiencias místicas. Microscopio. Los neurotransmisores clave en la experiencia cercana a la muerte. Durante un evento extremo, 3 neurotransmisores juegan un papel crucial en las visiones y sensaciones espirituales. 1. Serotonina.
la sensación de paz y amor absoluto. La serotonina es conocida como la molécula de la felicidad. Se asocia con el bienestar, la calma y la conexión con los demás. Cuando una persona está cerca de la muerte, los niveles de serotonina pueden dispararse, generando visto blanco grueso, una profunda sensación de paz y tranquilidad. Visto blanco grueso, la impresión de estar flotando fuera del cuerpo. Visto blanco grueso, visiones de seres espirituales o de luz. Investigaciones han mostrado que el cerebro libera grandes cantidades de serotonina antes de la muerte, lo que podría explicar por qué muchas personas que han estado al borde de morir dicen haber sentido un amor infinito y una conexión con algo superior. 2. Dopamina, el destello de la vida y la claridad total. La dopamina es el neurotransmisor del placer y la recompensa. También está involucrada en la percepción del tiempo y la claridad mental. Cuando el cerebro libera dopamina en grandes cantidades, se pueden experimentar visto blanco grueso, recuerdos intensos que pasan rápidamente por la mente, la película de la vida. Visto blanco grueso, sensación de lucidez extrema, como si todo tuviera sentido de repente. Visto blanco grueso, euforia y placer profundo, lo que explicaría por qué algunas personas describen la muerte como una experiencia agradable. Un estudio de la Universidad de Michigan mostró que el cerebro de ratas en el momento de la muerte tenía niveles altísimos de dopamina, lo que sugiere que este fenómeno también ocurre en los seres humanos. 3. DMT, ¿un portal a otra dimensión? El DMT, dimetiltriptamina, es una sustancia psicoactiva que el cerebro podría producir en pequeñas cantidades, especialmente en situaciones extremas. Se cree que la glándula pineal podría estar involucrada en su liberación. Cuando el DMT se activa, genera visto blanco grueso, alucinaciones intensas, como túneles de luz y seres luminosos. Visto blanco grueso, sensación de viajar a otra realidad o dimensión. Visto blanco grueso, pérdida del sentido del tiempo y del espacio. Algunas culturas han utilizado sustancias que contienen DMT, como la ayahuasca, para alcanzar estados de conciencia elevados. Esto sugiere que la química del cerebro en la muerte puede ser similar a las experiencias espirituales inducidas por enteógenos. Bran, ¿es la neuroquímica una explicación para la vida después de la muerte? Este fenómeno neuroquímico nos plantea una pregunta fascinante. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿las visiones y sensaciones espirituales en la muerte son solo el resultado de una tormenta química en el cerebro? Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿o estas sustancias ayudan a nuestra conciencia a trascender a otro plano de existencia? La ciencia sugiere que estas experiencias pueden ser generadas por el cerebro, pero muchas personas que han vivido ECM afirman que lo que vieron y sintieron era real. Incluso han relatado información que no podían haber sabido estando clínicamente inconscientes. Algunos científicos argumentan que la conciencia podría existir más allá del cerebro, mientras que otros creen que todo puede explicarse por la actividad neurológica. Un puente entre la ciencia y la espiritualidad. El derrame de neurotransmisores en los últimos momentos de vida no niega la espiritualidad, sino que nos ayuda a entender mejor cómo el cerebro experimenta la muerte. Visto blanco grueso nos muestra que la muerte no tiene por qué ser dolorosa, sino que podría ser una experiencia de paz y amor absoluto. Visto blanco grueso explica las visiones y sensaciones espirituales desde una perspectiva científica. Visto blanco grueso nos deja con una pregunta abierta, ¿es solo química o hay algo más allá? La neurociencia sigue investigando este misterio, pero lo que es seguro es que la muerte es un proceso mucho más complejo y fascinante de lo que imaginamos. Bombilla. ¿Cómo es posible que el cerebro parezca seguir funcionando cuando el cuerpo ya se ha apagado? Imagina que un médico declara oficialmente la muerte de una persona porque su corazón ha dejado de latir y ya no respira. Sin embargo, algunos estudios recientes sugieren que el cerebro puede seguir funcionando por un tiempo después de ese momento. ¿Cómo es posible? ¿Significa que la persona aún tiene conciencia? ¿Podría esto cambiar nuestra idea sobre la muerte? En este artículo, exploraremos qué ocurre en el cerebro cuando el cuerpo deja de funcionar y por qué algunos científicos creen que la actividad cerebral persiste más allá de la muerte clínica. Bombilla. El concepto de muerte. ¿Cuándo dejamos de estar vivos? Para entender esta paradoja, primero debemos saber qué significa estar muerto desde el punto de vista médico.
Existen tres tipos principales de muerte. Muerte clínica. Ocurre cuando el corazón deja de latir y la respiración se detiene. Sin embargo, en muchos casos, es posible revivir a la persona con maniobras de resucitación cardiopulmonar, RCP, o descargas eléctricas. Muerte biológica. Se da cuando las células del cuerpo comienzan a morir debido a la falta de oxígeno y nutrientes. Este proceso es irreversible. Muerte cerebral. Es cuando el cerebro deja de funcionar por completo, aunque el corazón aún pueda latir con ayuda de máquinas. En muchos países, esta es la definición oficial de muerte. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona es declarada muerta pero su cerebro sigue activo por unos minutos más? Fast with Manneken, la sorprendente actividad cerebral después de la muerte. Varios estudios han encontrado que el cerebro no se apaga inmediatamente después de que el corazón deja de latir. En 2018, un grupo de científicos de la Universidad de Western Ontario, Canadá, observó algo increíble en pacientes que habían sido declarados muertos en hospitales. Visto blanco grueso, el cerebro seguía mostrando actividad por hasta 10 minutos después de la muerte clínica. Visto blanco grueso, algunos pacientes mostraban ondas cerebrales similares a las que se registran en el sueño profundo. Visto blanco grueso, otros experimentaban un pico de actividad justo antes de apagarse por completo. Estos hallazgos son asombrosos porque sugieren que el cerebro puede continuar trabajando durante un corto periodo, incluso cuando el cuerpo ya no responde. En 2022, otro estudio realizado en EU, analizó el caso de un paciente con epilepsia que falleció mientras estaba conectado a una máquina de electroencefalograma, EEG. Lo que encontraron dejó a todos con la boca abierta. Microscopio. En los 30 segundos antes y después de la muerte, el cerebro mostró un aumento de actividad en áreas relacionadas con la memoria y la conciencia. Esto es muy interesante porque podría explicar por qué muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, ECM, dicen haber visto imágenes de su vida como un flashback. Reloj de arena. El cerebro y la lucha final por sobrevivir. ¿Por qué ocurre esta actividad cerebral después de la muerte? Los científicos han propuesto varias explicaciones. Falta de oxígeno y crisis neuronal. Cuando el corazón deja de latir, el cerebro recibe menos oxígeno, lo que hace que las neuronas disparen señales de forma descontrolada antes de apagarse. Este último estallido podría ser lo que causa experiencias como ver una luz al final del túnel. Liberación de neurotransmisores. Sustancias químicas como la dopamina y serotonina se liberan en grandes cantidades en los últimos momentos de vida. Estas sustancias están relacionadas con el placer y la conciencia, lo que podría explicar por qué algunas personas describen una sensación de paz o incluso euforia en el umbral de la muerte. Persistencia de la actividad eléctrica. Algunos investigadores creen que la actividad cerebral puede mantenerse porque las neuronas no mueren instantáneamente, sino que siguen funcionando hasta que los recursos se agotan por completo. Cara pensativa. ¿Es posible estar consciente después de la muerte? Aquí entramos en una de las preguntas más fascinantes. Si el cerebro sigue funcionando después de la muerte clínica, ¿podría haber un momento en el que la persona aún sea consciente de lo que está pasando? Algunas teorías sugieren que durante esos minutos extra de actividad cerebral, la persona podría tener conciencia de su entorno, aunque sea por poco tiempo. Por ejemplo, algunos médicos han reportado casos de pacientes reanimados que recuerdan con detalle lo que ocurrió en la sala mientras estaban muertos. Estrella brillante. Las experiencias cercanas a la muerte, ECM, podrían estar relacionadas con este último estallido de actividad cerebral. Sin embargo, no hay una respuesta definitiva, ya que la conciencia sigue siendo un misterio en la neurociencia. Microscopio. ¿Cambiará esto nuestra idea de la muerte? Estos descubrimientos nos obligan a cuestionarnos. ¿La muerte es un proceso más lento de lo que pensábamos? ¿Deberíamos reconsiderar cómo declaramos la muerte de una persona? ¿Podría la conciencia sobrevivir al cuerpo por unos minutos más? Algunos científicos creen que en el futuro podremos comprender mejor este fenómeno y, tal vez, incluso aprender a extender la actividad cerebral después de la muerte con fines médicos o científicos. Bran, ¿el cerebro se apaga como un interruptor o como una vela? La muerte cerebral no es instantánea, sino un proceso gradual. Aunque el cuerpo deja de funcionar,
el cerebro lucha por mantenerse activo en sus últimos momentos. Esto podría explicar muchas de las experiencias cercanas a la muerte y desafiar nuestra idea de lo que significa estar realmente muerto. Si la ciencia sigue explorando estos misterios, quizás algún día podamos responder una de las preguntas más antiguas de la humanidad: ¿qué nos pasa cuando morimos? Bocadillo de diálogo, ¿tú qué opinas? ¿Crees que la conciencia puede persistir después de la muerte? Déjanos tu comentario y sigue explorando más sobre la neurociencia de la espiritualidad. Microscopio destellos. ¿Qué nos cuentan las máquinas sobre el final de la conciencia? Imagina que pudieras ver cómo funciona el cerebro en sus últimos momentos de vida. ¿Se apaga como una luz de un segundo a otro? ¿O hay un proceso más complejo detrás de la muerte cerebral? Gracias a la tecnología moderna, los científicos han podido estudiar lo que ocurre en el cerebro cuando estamos en el umbral de la muerte. Hoy vamos a hablar de dos herramientas poderosas que han permitido investigar este misterio: el electroencefalograma, EEG, y la resonancia magnética funcional, fMRI. Estas tecnologías nos han ayudado a comprender cómo el cerebro reacciona en los momentos finales y qué implicaciones tiene esto para la conciencia. Bran, ¿cómo estudiamos la actividad cerebral en los últimos momentos? Hasta hace poco, la muerte era un tema difícil de estudiar en neurociencia. Sin embargo, con el avance de la tecnología, se ha hecho posible monitorear la actividad cerebral en personas en estados críticos, como pacientes terminales o personas con daño cerebral severo. Las dos principales herramientas utilizadas para este propósito son: electroencefalograma, EEG. Resonancia magnética funcional, fMRI. Ambas nos dan información clave, pero funcionan de manera diferente. Veamos en qué consiste cada una y qué han revelado sobre la muerte cerebral. Rombo azul grande, electroencefalograma, EEG, escuchando las ondas cerebrales en el umbral de la muerte. El EEG es como un radar que capta la actividad eléctrica del cerebro. Se coloca un conjunto de electrodos en el cuero cabelludo y se registran las ondas cerebrales en tiempo real. Rombo azul pequeño, ¿qué nos dice el EEG sobre la muerte cerebral? Estudios recientes han mostrado que, en algunos casos, el cerebro no se apaga de inmediato, sino que experimenta una actividad intensa antes de apagarse por completo. Un estudio clave de 2022 analizó la actividad cerebral de un paciente en sus últimos momentos y descubrió un pico de actividad en ondas gamma, que son las mismas ondas asociadas con la conciencia, los recuerdos y los estados elevados de percepción. Destellos. Esto podría explicar por qué algunas personas que han estado cerca de la muerte reportan experiencias como ver una luz, recordar momentos importantes de su vida o sentir una paz profunda. Rombo azul pequeño, fases detectadas por el EEG en la muerte cerebral. Desincronización de ondas cerebrales. Las diferentes áreas del cerebro empiezan a perder su comunicación. Pico de actividad, aumento repentino de ondas gamma antes de la desconexión final. Apagón progresivo. La actividad eléctrica disminuye hasta quedar en un estado plano, indicando la muerte cerebral. Rombo azul grande, resonancia magnética funcional, fMRI, un mapa en vivo del cerebro al final de la vida. Mientras el EEG mide la electricidad del cerebro, la fMRI mide el flujo sanguíneo y la actividad neuronal. Esta herramienta permite ver qué áreas del cerebro están activas en tiempo real. Rombo azul pequeño, ¿qué ha descubierto la fMRI sobre la muerte cerebral? Estudios con fMRI han mostrado que, cuando una persona está muriendo, el cerebro entra en un estado de reorganización. Se activan zonas profundas del cerebro, como la corteza cingulada y el tálamo, áreas relacionadas con la conciencia y las emociones. La conectividad entre diferentes regiones del cerebro se reduce poco a poco, hasta que la actividad se vuelve mínima. En los momentos finales, algunas personas muestran picos de actividad en las áreas de la memoria y la percepción, lo que podría estar relacionado con la sensación de revivir toda la vida en segundos. Microscopio, hallazgo interesante. Un experimento en 2013 con ratas mostró que, justo después de la muerte clínica, hubo un aumento de actividad en el cerebro, lo que sugiere que algo similar podría ocurrir en humanos. Bombilla, ¿qué significan estos hallazgos? Los estudios con EEG y fMRI han cambiado nuestra forma de ver la muerte cerebral. Antes se pensaba que la conciencia se apagaba de inmediato,
pero ahora sabemos que hay un proceso en el que el cerebro parece hacer un esfuerzo final antes de desconectarse. Esto tiene implicaciones importantes. Visto blanco grueso nos ayuda a entender mejor experiencias cercanas a la muerte. Visto blanco grueso podría cambiar la manera en que definimos la muerte cerebral. Visto blanco grueso abre la puerta a nuevas preguntas sobre la relación entre el cerebro y la conciencia. La muerte, un misterio aún por descubrir. A pesar de los avances tecnológicos, todavía hay mucho que no sabemos sobre lo que ocurre en el cerebro cuando morimos. El EEG y la fMRI nos han dado pistas, pero aún no tenemos respuestas definitivas sobre si la conciencia es solo un producto del cerebro o si puede existir más allá de la muerte. Lo que sí sabemos es que el estudio de la neurociencia de la muerte está en constante evolución y que, con el tiempo, podríamos obtener una visión más clara de este fenómeno. Un misterio que la ciencia sigue explorando. Lo que hemos descubierto hasta ahora sobre la neurociencia de la muerte es fascinante y revelador. Gracias a herramientas como el EEG y la fMRI, hemos aprendido que el cerebro no se apaga de inmediato, sino que pasa por un proceso en el que experimenta picos de actividad antes de desconectarse por completo. Estos hallazgos nos ayudan a entender por qué algunas personas reportan experiencias cercanas a la muerte, como recuerdos vívidos o la sensación de paz profunda. Sin embargo, todavía quedan muchas preguntas por responder. Rombo azul pequeño, ¿es la conciencia solo una función del cerebro o puede existir más allá de la muerte? Rombo azul pequeño, ¿cómo podemos utilizar este conocimiento en la medicina y la neurociencia? Rombo azul pequeño, ¿estos descubrimientos cambiarán nuestra percepción de la muerte en el futuro? A medida que la tecnología avanza, la ciencia seguirá explorando este misterio, y quizás algún día tengamos respuestas más claras. Mientras tanto, estos estudios nos recuerdan algo muy importante: la vida es un regalo valioso y cada momento cuenta. Rama, ¿qué opinas sobre estos descubrimientos? Déjame tu comentario y si te gustó este contenido, suscríbete al canal para más vídeos sobre neurociencia y espiritualidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Cohete bombilla.